Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal dedicado al estudio y a la comprensión de las matemáticas en la vida diaria. Este canal, te recuerdo, puedes encontrarlo con el nombre Profe Julián JPA. Te invito a visitarlo, pero también te invito a suscribirte para que puedas recibir más videos de este tipo, que te pueden ser de mucha ayuda para el estudio y la comprensión de las matemáticas, pero sobre todo de mucho apoyo a la hora de hacer alguna tarea escolar. El tema que vamos a ver hoy se llama razones trigonométricas. Y los propósitos de este video es ayudarte a comprender la relación que existe entre los lados de un triángulo rectángulo y sus ángulos agudos, y la comprensión de esa relación que lleva por nombre razones trigonométricas te puedan servir para encontrar ya sea la medida de los lados de un triángulo rectángulo o algún ángulo agudo del mismo triángulo rectángulo según los datos o la información que te den en algún momento. Este viene siendo un área de las matemáticas que se llama trigonometría. Y como su nombre lo indica, tri viene de tres, o sea, se dedica al estudio de los triángulos, y metría de medida, o sea, que se dedica al estudio y a la comprensión de las medidas tanto de los lados y los ángulos de todos los triángulos. Y en este caso vamos a ver el tema de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se enfocan específicamente en triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Recordemos las características. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y se señala, como vemos aquí, con el cursor, con un cuadrito en la esquina, que significa que ese ángulo mide 90 grados. O sea, el triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, que es el que mide 90 grados. Y tiene otros dos ángulos que son menores de 90 grados. Por eso se llama ángulos agudos. ¿Qué otra información conocemos de los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos, pues como todo triángulo, tiene tres lados. Nada más que esos lados, según la posición que ocupan, reciben un nombre específico. En este caso, a los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, reciben el nombre de catetos. Y al lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa. Para este caso, pues con el cursor, como podemos ver, este lado que estoy señalando se le llama cateto junto con este otro porque están conformando entre los dos el ángulo de 90 grados. Y este lado que estoy señalando se llama hipotenusa porque es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y podemos citar a los ángulos con letras mayúsculas a los vértices, como tenemos puesto aquí. Este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Y los lados también, de acuerdo a los vértices a los que están opuestos, también se les puede nombrar con la letra minúscula del vértice opuesto a él. En este caso, la hipotenusa también la puedo representar con la letra C minúscula porque está opuesto al ángulo C. Y este cateto, puedo decir que es el cateto B minúscula porque está opuesto al vértice B. Y este cateto, pues digo cateto A porque está opuesto al vértice A. Y estos dos ángulos que se le puede representar con cualquier letra, yo les tengo puesto X y Y, son los ángulos agudos.
No lo represento con letras iguales porque en este caso pues estamos hablando de un triángulo rectángulo que sus ángulos agudos pues tienen medidas completamente diferentes. Muy bien, a todo triángulo rectángulo yo le puedo calcular las funciones trigonométricas a cada uno de sus ángulos agudos, tanto al ángulo X como al ángulo Y. En este caso vamos a hacer primero el cálculo de las funciones trigonométricas de este ángulo X. Y las funciones trigonométricas que conocemos son seno, que en este caso vamos a calcular el seno de X, coseno, que en este caso vamos a calcular coseno de X, tangente, cotangente, secante y cosecante, que todas se abrevian de esa manera. Las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo dicen que si quiero calcular el seno de un ángulo, en este caso, si quiero calcular el seno del ángulo X, tengo que dividir el cateto opuesto al ángulo X entre la hipotenusa. Y para el ángulo X que tenemos ubicado aquí, el cateto opuesto vendría siendo el lado A y la hipotenusa, pues la hipotenusa viene siendo el lado C. Por lo tanto, el seno de X debe ser igual a A sobre C. Y si queremos calcular el coseno de X, debemos dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y si vemos la posición del ángulo X, su cateto adyacente viene siendo este lado B y la hipotenusa pues es el lado C. Por lo tanto, el coseno de X vendría siendo B sobre C. Recuerden que el cateto opuesto, como su nombre lo dice, es el que está opuesto al ángulo. Y el cateto adyacente viene siendo el cateto que forma parte de los lados del ángulo. En este caso, el ángulo X está formado por dos lados, que es el cateto B y la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente para el ángulo X sería el lado B. Para hallar la tangente del ángulo X, divido el cateto opuesto al ángulo X entre el cateto adyacente. Y ya dijimos que el cateto opuesto al ángulo X es A y el cateto adyacente al ángulo X es B, por lo tanto sería A sobre B. Y las otras tres funciones que continúan vienen siendo las recíprocas de estas tres primeras. La cotangente vendría siendo lo opuesto a la tangente, por lo tanto, si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente del ángulo X sería cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto, que en este caso sería el resultado B dividido entre A. Y para la secante de X viene siendo lo opuesto del coseno de X. Por lo tanto, sería la hipotenusa dividido entre el cateto adyacente. Quedaría como resultado dividir la hipotenusa, que es el lado C, entre B. Y la cosecante viene siendo lo recíproco de el seno de X. Por lo tanto, sería hipotenusa dividido entre cateto opuesto, que sería C dividido entre A. Esta es la fórmula para hallar las funciones trigonométricas de un triángulo rectángulo, que en este caso, para el ángulo Y, las funciones trigonométricas quedarían de la siguiente manera. El seno del ángulo Y, aquí lo ubicamos, este es el ángulo Y, sería cateto opuesto
y el cateto opuesto al ángulo Y viene siendo el lado B sobre la hipotenusa. Y por eso me da B sobre C. Y la función coseno sería cateto adyacente para el ángulo Y. El cateto adyacente viene siendo el lado A, porque es el cateto que forma al ángulo con la hipotenusa. Todo esto dividido entre la hipotenusa, por eso me da A dividido entre C. Y la tangente para el ángulo Y es cateto opuesto, que es B, sobre sobre cateto adyacente, que viene siendo el lado A. Por eso me da B dividido entre A. Y las recíprocas del ángulo Y, las funciones serían cotangente de Y, cateto adyacente entre cateto opuesto, que sería A sobre B, secante de Y sería hipotenusa sobre cateto adyacente, que viene siendo lo recíproco del coseno, y sería C sobre A. Y la cosecante, pues es lo recíproco de la función seno. Para el ángulo Y sería hipotenusa sobre cateto opuesto, que sería, en este caso, C dividido entre B, porque es hipotenusa entre cateto opuesto, que sería C dividido entre B. Estas son las funciones trigonométricas que se aplican a los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. No puedo aplicar estas funciones trigonométricas para el ángulo de 90 grados. Y repito, solo se cumplen para triángulos rectángulos. Vamos a ver un ejemplo con las medidas. Supongamos que me dan un triángulo rectángulo que tiene por lado en los catetos, uno mide 6 y otro mide 8, y la hipotenusa mide 10. Y me piden encontrar el valor de las funciones trigonométricas de cada uno de los ángulos. Vamos a empezar con el ángulo X. Y además, a lo mejor me piden calcular cuántos grados mide el ángulo X y el ángulo Y. Primero, pues vamos a calcular las funciones trigonométricas de X. Y les dejo como tarea o de trabajo para que practiquen, que ustedes calculen el valor de las funciones trigonométricas del ángulo Y. De manera rápida y abreviando, pues las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante para el ángulo X. El seno del ángulo X, pues dijimos que es cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto al ángulo X, pues mide 8 y la hipotenusa mide 10, por eso me da 8 entre 10, que es igual a 0.8. El coseno de X viene siendo cateto adyacente sobre hipotenusa, y el cateto adyacente para el ángulo X mide 6 y la hipotenusa mide 10. Por lo tanto, sería la división de 6 entre 10 igual a 0.6. La tangente de X dijimos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y el cateto opuesto al ángulo X, pues viene siendo el 8 y el adyacente 6. Por eso me queda 8 entre 6, simplificado me da 4/3. No hago la división porque cuando la división me da decimales infinitos, o sea, una serie que continúa, no recomiendo mucho agarrar dos cifras, porque a la hora de convertir ese valor de la tangente de X a grados, muchas veces no me va a dar exacto al limitarme solo a dos cifras. Por eso lo dejo en fracción, pero ya depende de cada quien. Y la cotangente, pues es lo recíproco de la tangente, por eso me da 6 entre 8, me da 0.75. La secante es lo recíproco de la coseno, hipotenusa entre cateto adyacente, por eso me da lo recíproco, 10 entre 6,
simplificado me da 5/3. Y la cosecante dijimos que es lo recíproco de la función seno, por eso me da hipotenusa sobre cateto opuesto y me da 10/8, que es igual a 1.25. Y ya encontré los valores de las funciones trigonométricas para el ángulo X, de las razones trigonométricas, pero recuerden que la palabra razón es división de dos cantidades. Por eso da la división de dos lados de los triángulos. Y si a mí me piden encontrar cuánto mide el ángulo X, yo puedo utilizar cualquiera de las igualdades que tengo aquí en las razones trigonométricas y hacerlo recíproco. Vamos a agarrar esta primera. Se supone que si a un ángulo le aplico la función seno, pues me va a dar 0.8. Entonces, si a un ángulo, lo voy a poner aquí abajo, le aplico la función seno, me da 0.8. Entonces, para que yo haga lo recíproco y a ese valor de 0.8 lo convierta al ángulo al que le apliqué la función seno, pues se aplica la función arcoseno, que viene siendo el inverso del seno. O sea, multiplico a ambos lados de la igualdad por la función arcoseno o seno a la -1 y se va a eliminar la función del seno y me va a quedar de un lado solo el valor de x. Y el arcoseno de un número prácticamente viene siendo, en una calculadora científica, se hace de la siguiente manera: inverso, seno, y pongo el punto 8 y al darle igual me arroja que el ángulo que estoy encontrando mide 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Hice lo recíproco. Si apliqué a un ángulo la función seno y me dio 0.8, entonces lo recíproco es arcoseno a 0.8 para que me dé ese ángulo al que le apliqué la función seno. Pero en una calculadora ese arcoseno se hace con la función shift, que es inverso, seno, pongo el valor que me dio, que es 0.8, le doy igual y me va a dar el ángulo. Ya encontré el ángulo X de este triángulo. Así puedo hacer con el ángulo Y, que se los dejo a ustedes para que practiquen, que hallen los valores de las funciones o de las razones trigonométricas para el ángulo Y con estas medidas y que practiquen en convertir una de esas razones trigonométricas en el ángulo para encontrar el valor del ángulo Y. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo video y les invito a suscribirse al canal, a compartir este video, a regalarme un like y dejar sus comentarios para que si hay algún tema que quieran que tratemos de manera específica, pues ahí igual me lo dejan en el comentario. Suscríbanse dándole clic a la foto que aparece en el círculo de su pantalla. Nos vemos en el próximo video.